Cordial saludo, soy Sebastián Cuides Lozada, estudiante de Sociología. En este video haremos un recorrido a los aspectos históricos más relevantes que dieron origen al desarrollo rural. También analizaremos sus consecuencias en Latinoamérica. Empecemos. Para iniciar, quiero contarles unos datos de la FIDA que lanzó en 2011, y es que pese a las transformaciones del mundo, en las últimas décadas la población de los denominados países en desarrollo, estos siguen teniendo o siguen siendo más rurales que urbanos. Estos datos recientes arrojan que cerca de 3.100 millones de personas, correspondientes al 55% de la población de estos países, viven en zonas rurales. Pero bueno, esto es de lo que vamos a hablar un poco más adelante, y quisiera hablarles de un primer aspecto histórico que considero relevante destacar, y es que la visión de lo rural y del desarrollo rural se remite a una idea de progreso sugerida en el siglo XVIII, que mucho después de la Segunda Guerra Mundial esta idea de desarrollo se fue asociada a una visión donde el camino a la civilización moderna es el progreso. Y en este camino consideramos que la humanidad avanza del pasado al futuro. ¿Y cómo se hace esto?, se preguntarán ustedes. Pues en ese entonces ellos decían y se respondían de una manera muy facilista, podríamos decir, y es que pues mejorando, decían. Y esto significa que pese a lo trazado debemos dar una respuesta a lo moderno. Es decir, que a lo rural atrasado la respuesta es lo urbano, y de lo agrícola atrasado la respuesta es lo industrial. El segundo aspecto quiero y encuentro importante destacar también lo anterior mencionado, o sea, lo que anteriormente les comentaba, citado de un autor y una serie de autores que son Pérez y Fara del 2006, con el que he basado un poco esta intervención. Pues quiero y encuentro importante destacar y considerar otro aspecto histórico en segunda medida, y es que debemos considerar ese carácter demográfico que surge por allá en los años 60 y 70, que surge como un éxodo masivo de personas que ocurrió tanto en Europa como en América Latina, que tienen unos cambios poblacionales que nos dice Fara 2006, Fara y Pérez 2006, me enredé, perdón, que nos dicen que tienen unos cambios poblacionales, según Pérez y Fara 2006, unos cambios demográficos que para mí trazan o inciden en los aspectos históricos posteriores. Esos aspectos históricos posteriores se deben a esos cambios demográficos que tienen sus particularidades según se mire, si son en Europa o en América Latina, y pues que tienen también sus diferencias importantes según, como venía diciendo, pues el país y el territorio donde se mire. Un caso ejemplar es el América Latina, que desde los años 50 se viene hablando de desarrollo rural. Muy por el contrario en Europa, que el concepto de desarrollo rural aparece formalmente solo hasta la década de los 90 más o menos. Pues antes de esto en Europa incorporaban la concepción del desarrollo rural desde una política netamente agrícola. Retomando el ejemplo de América Latina, nos vamos y nos remite a la CEPAL y a un grupo de economistas dirigidos por Prebisch Raúl, que dan origen a un modelo denominado el estructuralista, que también cabe dentro de estos aspectos históricos que destacamos en este video, y que cabe en el tercer aspecto histórico relevante que citamos. Recordemos que en Europa el concepto de desarrollo rural, como lo he dicho ahorita, aparece formalmente solo hasta la década de los 90. Pero para esto tenemos que recapitular y
tenemos que irnos hacia los años 50 al modelo de la CEPAL, al del estructuralismo, y que posteriormente, hacia los años 70, que es el cuarto aspecto que tiene una especie de correlación ahí, y que además es relevante, nos proporciona una transición que autores como Rutan en 1971 denomina como fundamentalismo industrial. ¿Sí? Este fundamentalismo industrial básicamente hace énfasis a que cada vez debe ser mayor el significado del crecimiento de la producción y de las productividades agrarias. Esto para el proceso de desarrollo global. Esto tiene como una connotación, y es que esto se ve a una observación de la realidad de los países que van en rápido crecimiento y que su demanda de alimentos no podía ser atendida. Y no podía ser por una agricultura tecnológica que pues, permanecía estática, que se debe pues, también a una estrategia dominante de los años 50, que era la industrialización, y es que básicamente hay un abandono también del campo a las ciudades. Pero bueno, continuemos. Bueno, antes de continuar, ese problema lo tiene aún Europa, que hay un abandono completamente del campo, y pues quieren que la gente retorne a esa ruralidad. Pero bueno, continuemos y entremos a los años 80 y al neoclasismo, de lo que algunos llaman esa contrarrevolución neoclásica, que es básicamente retomar ese crecimiento del que se hablaba en la Segunda Guerra Mundial, y que podríamos decir que es una antesala del neoliberalismo. Sin embargo, tiene ¿cómo se le podría hacer? Produce una reacción teórica contra ese optimismo que se venía de la economía tradicional del desarrollo, y pues como lo decía anteriormente, le da como una antesala a lo que es un poco a esto del neoliberalismo. Dicho lo anterior, nos adentramos al quinto aspecto histórico, que data de los años 90 y hace referencia a lo que muchos políticos progresistas socialdemócratas llaman el desarrollo sostenible, que es básicamente el manejo y la conservación de la base de los recursos naturales, y pues que permitan pues en el tiempo pues asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas. Entrando ya en la recta final de este video, cabe analizar y mencionar las consecuencias del desarrollo rural en Latinoamérica y Colombia. Para empezar, mencionaré los datos que al principio decía, que eran los de la FIDA del 2011, que pese a que las transformaciones del mundo en las últimas décadas, la población de los denominados países en desarrollo sigue siendo más rural. El 55% de la población de estos países vive en zonas rurales. Y el problema no es que vivan en zonas rurales, el problema es que esas zonas rurales, bajo las dinámicas y políticas aplicadas en Latinoamérica y en los países en desarrollo, nos dejan una población empobrecida, sin oportunidades, con grandes brechas de desigualdad, y que es imposible una comparación entre la ruralidad europea y la ruralidad latinoamericana, que no se debería hacer, pero sabemos que a la ruralidad latinoamericana la atraviesan circunstancias como la violencia, la guerra, el narcotráfico, y pues esto no quiere decir que pues, se deba minimizar los problemas que presentan las poblaciones europeas. Pero es importante destacar, y más nosotros como científicos sociales latinoamericanos, que debemos volcarnos a mirar de manera crítica y propositiva las décadas recientes. Las décadas recientes que ha tenido que vivir la sociedad latinoamericana, donde las gentes de nuestra ruralidad, del latinoamericano, del colombiano, han sido transformadas, y pues como consecuencia
o sea, esa transformación es consecuencia de la ampliación y profundización de las relaciones de mercado en el campo. Y pues esta integración de la agricultura a la economía mundial que tanto daño le ha hecho a la misma agricultura mundial. Como latinoamericanos, siendo reiterativo, debemos esa mirada a los modelos y estrategias de desarrollo rural en nuestros países que deben configurarse, volcarse hacia contrarrestar esa relación desigual entre las áreas urbanas y rurales. Debemos pensar lo rural como parte fundamental en ese proceso que contribuye a fomentar proyectos de vida dignos, autosostenibles y que tengan una estrecha relación de respeto con el territorio y sus ecosistemas. Esto requiere una revolución por la vida y para la vida. Lo rural, lo ecológico son para mí el esqueleto de la supervivencia humana y de las complejas relaciones que se construyen desde algo tan poco valorado como lo es la comida, el agua, los bosques, los otros, las otras o otros, la vida que también siente y que también habita. No siendo más, lamento extenderme un poco, pero bueno, muchas gracias y pues bueno, este fue el video que va muy por el lado encaminado de pues cumplir con el punto 3 de la guía de actividades. Muchas gracias.